Sutamo Notre Dame, Notre Deum, Uto Traia Satya Totayato Imatoya. Saludos a todos, esto es Sinfonías Infectas, un espacio para compartir movimientos musicales del underground. En el día de hoy vamos a tener en exclusiva una entrevista con la banda Emeleia, Atmospheric Black Metal de la ciudad de Medellín, Colombia. Emeleia empezó en Medellín hace varios años, siempre como proyecto personal, pero originalmente concebido como una banda tradicional con varios integrantes hasta tomar la forma actual. Las tragedias en el teatro de la antigua Grecia, al igual que las comedias y las sátiras, tenían una danza particular. A la danza de la tragedia se le llamaba Emeleia. Esa conexión con la tragedia griega no es casual, pues mi música usa algunos conceptos de la filosofía clásica. Una canción de Dead Can Dance lleva por título Emeleia. Black metal atmosférico. Personalmente no me gusta el término atmosférico. Hay black metal que no lo sea, pero es útil para designar un distanciamiento del black metal tradicional. Las fotos de los cielos, árboles y montañas que tomo para Emeleia tratan de evocar esa sensación que busco con la música, una vastedad en la que los elementos se confunden unos con otros, pero que es a la vez muy sencilla, cíclica, como los ciclos de la naturaleza. Evito las fotos personales y la publicidad visual tradicional, incluyendo los logos complicados por distraer de lo importante. Quisiera que la música no fuera asociada a nada más que la música misma, ni siquiera a mí como creador. El filósofo Émile Cioran observaba que la duda se insinúa por doquier, excepto en la música. La música por sí misma no tiene filosofía, eso la hace superior. Las letras que subordino a la música, sin embargo, insisten en el nihilismo y la muerte. En relación con la muerte, abuso del tema de lo ancestral, de un solo individuo que es todos sus sucesores, con sus códigos inútiles y sus pérdidas inútiles, sus terrores y sus mitologías, su corta y larga estadía en la tierra, su mismo antiguo asombro por el juego en la noche y ese juego lejano que son las estrellas. El nihilismo es encontrar nada en las estrellas más que las estrellas mismas. El nihilismo es la música misma. Grabo y produzco todo de manera completamente independiente. Hoy en día, nos guste o no, los grandes estudios son un modelo del pasado. Todo puede hacerse en casa con una pequeña inversión en instrumentos y equipos, y de la distribución se encargan las redes sociales por sí solas. Lo que no ha cambiado y tal vez nunca cambie es que se sigue requiriendo trabajo y creatividad humana. El computador no crea buena música por sí mismo. La pasión humana sigue siendo el alma de la música. He intentado que sean cortos y sencillos, aunque la producción es muy densa. La producción densa es en parte una necesidad de la música y también una forma de esconder mi propia ineptitud musical. Uso literatura y filosofía para las letras. Las canciones o momentos de los álbumes los concibo como experiencias, como momentos de meditación si se quiere. Requieren una preparación que toma varios minutos. Hay un clímax o un momento de absoluta entrega o pérdida meditativa, un descenso, luego otras subidas hasta un clímax, etc.
Las bandas importantes del género, desde Burzum, pasando por Drug, Waltz in the Trance Room, Luva Snarf, Urfaust y tantas otras. Barbie Kernes cuenta que la influencia de la música electrónica fue muy importante para Burzum. También lo es para Emeleia, sobre todo en cuanto a las estructuras de las canciones largas. Como en la vida misma, casi todo ocurre sin razón y se reflexiona posteriormente, incluso encontrando relaciones inesperadas. No diferencio momentos de escritura o ensayo, grabación o producción, etc., pues todo lo hago yo solo y al mismo tiempo, y en el mismo lugar. Entonces puedo modificar cosas constantemente según la necesidad, únicamente en diálogo conmigo mismo y con la vastedad de la nada. El formato físico no me interesa particularmente, aunque estaba abierto a ofrecimientos. Emeleia 1 salió en físico con una disquera underground llamada A Pile of Graves, que me contactó tras el lanzamiento digital, y Emeleia 2 tal vez también salga con ellos. Creo que ya es evidente que el futuro de la música es digital, y lo digital tiene la ventaja para mí, desventaja para otros, de ser independiente. Por el momento, mi interés principal en cuanto a plataformas es Bandcamp. Toda mi música está ahí para descarga gratuita en formato de alta calidad. Sí, Emeleia 3 tal vez es un poco más instrumental, menos voz que los anteriores. La estética y el uso de literatura / filosofía se mantienen. No soy un gran conocedor del metal colombiano, desafortunadamente, a pesar de que hay tantas bandas y tal vez como producto de la historia y el presente tan complejos de este país, tanto talento en nuestra música y en todas las formas de arte. En cuanto a metal escucho Massacre, Wistrap, Gaia Spendulum, Ignis Haereticum, Tenebrarum, Kraken, Solemne Mortis, Die Endless Wrath, por supuesto, Inquisition. La he contemplado y la he desechado. Creo que Emeleia no es una banda para escenarios. Esta música es una experiencia para unos cuantos, privada, de audífonos y calma, aunque la música sea intensa. Ninguno. No espero nada de Emeleia más allá del simple disfrute de hacer música y de compartir con algunas personas que buscan lo mismo que yo. En el futuro planeo hacer música un poco más lenta, pero no creo que cambie el estilo ni la presentación. Desafortunadamente no conozco la escena colombiana, me he mantenido alejado. Cuando era más joven y tenía algún acercamiento con la escena, mi percepción es que había mucho satanismo de caricatura y música para el olvido. Sé que ahora hay bandas de post-black y DSBM, géneros que no me gustan personalmente, pero celebro que se intenten cosas diferentes. Sobre el metal en general, con las redes sociales hoy más que nunca, vemos cómo surgen bandas interesantes a diario en todo el planeta. Pero también siento que muchas de ellas están produciendo música para consumo rápido, por contrato, para competir con la enorme industria de la música de moda, y esa es una batalla inútil. El momento puede sin embargo aprovecharse para independizarnos de los viejos modelos de financiación y distribución, sobre todo aprovechar lo digital para volver a hacer todo con libertad, pasión e insubordinación. El metal, en particular el black metal, es libertad pura.
Gracias por el espacio y el interés. En la descripción del video voy a dejar la entrevista escrita hecha a ILV de Meleia. No olviden escuchar el nuevo álbum de Meleia, Meleia 3, que recién vio la luz este 19 de enero de 2022. En la descripción del video voy a dejar los enlaces a las redes de la banda.